Portales y su red de emisoras presenta La Crónica Política de Germán Gamonal. Señoras y señores auditores, en nuestra crónica del pasado día viernes 23 nos referimos a lo ocurrido en la Cámara de Diputados en un día similar, pero hace 40 años. Fue el momento en que la mayoría derechista, Democracia Cristiana, aprobó el proyecto de acuerdo que señalaba que el gobierno del presidente Allende había sobrepasado la Constitución y las leyes. El documento quizás sea recordado en la prensa escrita de los próximos días. Agreguemos a lo dicho que el sábado, antes del 11 de septiembre del 73, hubo una reunión de toda la bancada parlamentaria de la Democracia Cristiana y dirigentes regionales de todo el país. Partido, la Democracia Cristiana, que captaba venía un golpe de Estado. Y para evitarlo, los diputados y senadores, con apoyo de los directivos del partido reunidos aquel sábado en el antiguo Congreso aquí en Santiago, analizaron la situación del país, que hacía agua por todos lados. Por su parte, ya daremos a conocer lo que se acordó. Por su parte, el gobierno del presidente Allende pasó a una defensa fuerte y el presidente dio respuesta al acuerdo de la oposición tomado en la Cámara, el proyecto de acuerdo. Ya a esa altura de los tiempos, las Fuerzas Armadas participaban en el gobierno. Hubo ministros uniformados a los cuales se les envió por acuerdo de la mayoría de la Cámara el texto del polémico proyecto de acuerdo, aunque además hubo 2 o 3 anuncios. Antes demos a conocer el acuerdo de los congresales, de la Democracia Cristiana y de la derecha. Aprobaron un voto presentado a esa reunión por el cual ordenaba a los parlamentarios, estamos hablando de la reunión de los parlamentarios y dirigentes de la Democracia Cristiana, y allí se ordenó renunciar a sus escaños de congresales, para provocar el efecto de obligar al gobierno a llamar a nuevas elecciones, pensando quizás en sacar de la moneda legalmente al presidente, cuando así podría hacerlo una mayoría opositora más amplia que la que tenía en ese momento. Ese acuerdo de renunciar los diputados y los senadores se tomó 4 días antes del golpe. El golpe fue el 11 de septiembre. 2 o 3 días antes también se llamó al secretario general de la Universidad USACH por sectores altos del gobierno para pedirle un escenario adecuado, porque el presidente deseaba entregar un mensaje a todo Chile y lo haría en un discurso por cadena nacional en el citado plantel universitario. El secretario de aquella universidad era en aquel tiempo Ricardo Núñez, quien dio las órdenes de preparar para el día 11 el escenario solicitado. Se estimaba, según eso, aunque eso no es oficial, que allí el presidente quizás haría un llamado a un plebiscito, pero eso no es oficial. El mismo día 11 se produjo el golpe, muy temprano, y usted debe recordarlo como si fuera ayer. Hablamos de auditores mayorcitos, porque muchísimos políticos que están hoy vigentes apenas tenían 4, 5 o 10 años de edad en aquel tiempo. El golpe
lo vivió otra generación. Hoy, a 40 años, nadie podría imaginar lo que ocurrió por aquel tiempo en Chile y que será recordado por todos los medios de comunicación por estos días y por todos los sectores políticos, y que provoca cierta cosa, por una cuestión fácil de explicar. Hoy están unidos demócratas, cristianos y socialistas que hasta el 11 de septiembre del 73 eran rivales tremendos por más de 30 o 40 años, pues los separaba la ideología y la praxis, el tiempo político. Los DC estaban en aquel tiempo en un bloque que se organizó para las elecciones de marzo de aquel año, el CODE, con un sector radical, más toda la derecha del Partido Nacional y toda la democracia cristiana. Era un dique feroz, pero la DC expresaba en todo lugar que fue solo un acuerdo para participar en las elecciones de marzo, que la oposición ganó, pero el bloque se mantuvo con más fuerza y monolítico el día 23 de agosto. Esto es bastante tiempo después de las elecciones que se habían realizado en marzo. Y el 23 de agosto se acordó aquel proyecto de acuerdo ya citado, declarando que el gobierno había sobrepasado las leyes y la Constitución. A esta altura de los tiempos hemos reflexionado qué pasó en aquella época con la clase política que no pudo evitar una tragedia. Aquí en estas crónicas hemos destacado muchas veces los valores de la clase política. Solucionaron todos los problemas en 200 años. ¿Y qué pasó en 1973? ¿Fue una cuestión repentina o al revés, el acuerdo aquel? Para hacer más complicado un análisis realista y profundo y sin apasionamiento, demos a conocer otro hecho de aquel tiempo, cuando todavía la democracia cristiana era presidida por Renán Fuentealba Moena, a quien nadie podría calificar ni de pro-derechista y menos de golpista. Encontramos en nuestros archivos una carta que ha sido publicada en más de una ocasión, la hemos visto, y a la que hizo mención el propio Renán en un acto recordatorio de aquel hecho que se organizó por Mariano Ruiz Esquide el año pasado, al acercarse el 11 de septiembre. ¿Qué se recordó en ese acto? Se recordó a un grupo minúsculo de militantes y dirigentes de la democracia cristiana que 48 horas después del golpe firmaron una declaración adversa. Ese documento se conoció primero en el exterior y después en Chile. Fueron 12, 13 o 14 los personeros que firmaron, aunque después muchos han declarado que no supieron o no fueron consultados y por eso no firmaron. Pero recordemos algunos nombres que, pasado el día 11, levantaron su voz en contra de aquella solución, el golpe de Estado. Pero será en otra crónica. El propio Renán alertó sobre la situación chilena, delicada, meses antes del golpe, en carta enviada al comandante en jefe del ejército, general Carlos Prat González. Incluso la misiva señalaba que se preparaba un escenario que quizás, comillas, se está conformando un cuadro político que nos hace temer que el país sea arrastrado a una situación tal que haga imposible la realización de las elecciones de marzo próximo. Quizás esa carta la daremos a conocer, porque se refiere y acusa, por un lado, a la unidad, a sectores de la Unidad Popular que pretendían exagerar lo que estaba ocurriendo. Esto lo dejaremos para el futuro, porque en el tema Unidad Popular se acusaba a la derecha y al gobierno de los Estados Unidos, y la derecha señalaba, junto a la democracia cristiana, en la Cámara de Diputados, que era el gobierno el que se sobrepasaba la ley.
Y vamos ahora a la breve pausa, pero una cuestión que meditamos hace muchísimo tiempo y que responde a la pregunta señalada. ¿Qué pasó con la clase política chilena que no pudo encontrar un acuerdo? Y el resultado de ese desacuerdo provocó una verdadera tragedia, no solo política, sino que afectó a todos los chilenos. Pausa y ya regresaremos. La crónica política de Germán Gamonal es una presentación de Ohio National Service. La vida cambia, ahí estaremos. Y Comercial IAC y Compañía Limitada, expertos en laminados decorativos de alta presión. Ohio National Financial Service, con 100 años en Estados Unidos y 10 en nuestro país, es el mejor aliado comercial para su empresa y para las decisiones más importantes de su vida. Ohio National es líder en crecimiento en Estados Unidos. Ohio National Financial Service. La vida cambia. Ahí estaremos. Siempre el pasado en política puede servir y mucho, porque la historia, es decir, el pasado, es la maestra de la vida, como escribió alguien. Pero no todo puede ser pasado. En el Chile de hoy, que está frente a elecciones generales en el próximo mes de noviembre, veamos algunas rarezas que se advierten en el tema parlamentario. Hay algunos diputados en ejercicio que en los últimos tiempos cambiaron de camiseta. Eran de Colo-Colo y ahora son de la U. Manera de decir nomás. Por ejemplo, René Alinco, postulante por Aysén, fue elegido por el PPD, partido que abandonó, y hoy postula por el PRI. Y dicho en otras palabras, el PRI en Aysén se llama Alinco. Otro caso, el actual diputado Pedro Velázquez, que fue elegido por la Democracia Cristiana, cuarta región. Hoy no pertenece a esa colectividad, pero es candidato a la reelección, aunque con los colores del PRI. En Santiago se advierte cierta curiosidad. La lista de nueva mayoría, esto es la oposición, no lleva candidato demócrata cristiano, ni socialista, ni PPD, solo el independiente Giorgio Jackson. En Santiago no irá el actual diputado Alberto Cardemil, pretende llegar al Senado. Lleguen ahora las últimas notas. Saludemos hoy al diario La Prensa Austral de Punta Arenas, que ha cumplido ayer domingo 72 años. El recuerdo a la gente que se desempeña en ese importante medio de Punta Arenas y especialmente a su director Francisco Karelovich, y que sigan siempre adelante. La CNN hizo las últimas horas un análisis de las elecciones parlamentarias de noviembre, señalando que hay 443 candidatos a la Cámara, 359 varones, 34 mujeres. Agrega que el 77% de los actuales diputados van a la reelección. Dijo la periodista, es muy malo el candidato si no sale reelecto. Se presentan 7 listas de independientes y solo 7 postulantes de la etnia mapuche. Insulza ahora está en vacaciones en Santiago. Por su parte, las candidatas a la presidencia no descansan. Siguen todos los días en actividades varias. Evelyn se reunió con los candidatos a congresales de la Alianza en Santiago y Michelle con sus jefes en el tema cultural. Seguimos mañana a las 8. Radio Portales presentó la crónica política de Germán Gamonal.
La crónica política de Germán Gamonal vuelve mañana, siempre a las 8. Radio Bravo, 106.7. Son las 8:17 minutos. El Ministerio del Medio Ambiente te invita a postular al 17º concurso de Fondo de Protección Ambiental FPA, una línea de financiamiento para ayudarte a resolver problemas ambientales que afectan a tu barrio o entorno, como la preservación de la naturaleza, la gestión de residuos o la calidad del aire. Si te interesa, infórmate de las bases y plazos en www.fondodeproteccionambiental.cl. Chile avanza con todos. Gobierno de Chile. Diario El Rancagüino. Las noticias de la sexta región. Adquiérelo en su kiosco favorito. La ilustre Municipalidad de Rengo informa. Dentro del plan de ordenamiento vial que se implementa en nuestra comuna, el municipio ha hecho entrega de los terrenos a la empresa que se ha adjudicado la licitación para la instalación del esperado semáforo en las intersecciones de Alonso de Ercilla con Caupolicán. La inversión de esta iniciativa alcanza los 39 millones de pesos y entre las características de este semáforo es que será el primero con tecnología de última generación, que incluye luminarias LED y sistemas de ahorro de energía. Asimismo, este semáforo será el primero que se instala en Rengo y que estará conectado a la Unidad Regional de Control de Tránsito, lo que ofrecerá una serie de beneficios. De acuerdo a los plazos establecidos en la licitación, esta obra debería estar habilitada a más tardar la primera semana del mes de octubre. Rengo más desarrollo, Rengo mayor seguridad. Así me gusta Rengo. El presidente Sebastián Piñera firmó y envió al Congreso Nacional el proyecto de ley que establece el derecho universal a salas cuna, una iniciativa largamente esperada por las mujeres de nuestro país. Esta medida beneficia a todas las madres trabajadoras que tengan un contrato regido por el Código del Trabajo. Por cada niño menor de 2 años tendrán derecho a una subvención mensual de 160.000 pesos más el pago de la matrícula de la sala cuna. Significa incorporar a 500.000 mujeres que trabajan en empresas con menos de 20 trabajadoras y 300.000 mujeres que trabajan como empleadas de casa particular. Al extender este beneficio a todos los niños van a tener una mayor igualdad de oportunidades, van a poder empezar la vida con mayor justicia. El acceso a las salas cuna se suma a otras iniciativas que ha impulsado el presidente en favor de las mujeres, la natalidad y la familia, como el nuevo postnatal de 6 meses, el aumento del cupo para tratamientos contra la infertilidad y el programa de 4 a 7, que permite a las madres trabajar tranquilas o buscar una fuente laboral mientras sus hijos permanecen en el colegio. Para más información sobre estos y otros beneficios, ingresa a www.chileavanzacontodos.cl, www.chileavanzacontodos.cl. En Radio Bravo tenemos todos los canales abiertos para recibir tu opinión. www.bravofm.cl, nuestro sitio web, @BravoRengo, el Twitter, lo que pasa minuto a minuto, Facebook, nuestro canal de YouTube, Radio Bravo Rengo y nuestra línea ciudadana, 072-251-2838 desde tu celular, desde tu teléfono fijo, marca 251-2838. Visítanos, síguenos, súmanos a tus contactos y llámanos. Forma parte de nuestras redes sociales. Conéctate a la 106.7. Son las 8:21 minutos. Radio Cámara Online presenta las noticias más destacadas de la semana en síntesis parlamentaria. Más del 80% de los egresados de pedagogía no rindieron la prueba inicia. Diputado Asbun hizo un llamado al Senado para aprobar la ley Emilia. Parlamentario Edwards Ilan. En Argentina no existe Estado de Derecho. Plantea medidas para mejorar atención a usuarios de servicios básicos. Diputado Farías cree que el exdirector del INE fue cobarde al no asistir a la comisión investigadora.
Diputada Molina, colegios que contraten a condenados por pedofilia deben hacerse responsables. El director del Sename cuestionó metodología de encuesta de UNICEF en comisión investigadora. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos al Síntesis Parlamentario, el trabajo resumen de la radio de la Cámara de Diputados de Chile, en este informativo que destaca las noticias más descargadas por las radioemisoras asociadas a nuestra programación, los hechos más relevantes de esta semana. Comenzamos inmediatamente a conocer las principales informaciones. Les saluda el periodista Carlos Fernández para conocer todos los datos, todas las noticias de la Cámara de Diputados de Chile. Les cuento que más de un 80% de los egresados de pedagogía no rindieron la prueba inicia. El diputado integrante de la Comisión de Educación, Germán Verdugo, de Renovación Nacional, compartió la preocupación de la ministra de Educación, Carolina Schmidt. Al porcentaje de egresados de pedagogía y que no rindieron la prueba inicia se suma que el 68% de los egresados de esta área no dio la PSU y obtuvo menos de 475 puntos. En el test de conocimientos disciplinarios para el sector de educación parvularia, que mide lo que el docente sabe de su materia, el 60% se ubicó en el nivel insuficiente, el 30% en aceptable y solo el 11% en sobresaliente. En total se evaluaron a 366 egresados. En la prueba de conocimientos pedagógicos, que es cómo el profesor enseña la disciplina, el 62% se encuentra en nivel insuficiente, el 28% en aceptable y el 10% en sobresaliente. En educación básica, de los 585 evaluados en la prueba de conocimientos de la disciplina, el 56% se ubicó en el nivel insuficiente, un 34% en aceptable y un 10% en el nivel sobresaliente. Es decir, el 44% de los egresados se encuentran en los dos mejores niveles. Sobre cómo deben enseñar los profesores, aquí hay una diferencia respecto de los otros ítems, ya que el 55% logra un nivel aceptable. Teniendo en cuenta esas cifras, el diputado integrante de la Comisión de Educación, Germán Verdugo, RN, dijo que estos números son alarmantes. Bueno, yo comparto la impresión de la ministra. Digamos, esto realmente es alarmante, porque si pretendemos mejorar la calidad de la educación, es fundamental que los profesores tengan, digamos, los conocimientos necesarios para transmitir a los alumnos, para motivar a los alumnos a comprometerse, digamos, con las materias respectivas. A mí me parece que realmente no hay ni una posibilidad de mejorar la calidad de la educación si no mejoramos la calidad de los profesores. Por ello, el parlamentario Germán Verdugo dijo que es vital apoyar un proyecto del Ejecutivo que va en la línea de mejorar la calidad de los profesores. Por eso me parece extraordinariamente importante el proyecto de ley que en este momento, digamos, se está tratando en la Cámara, que dice relación justamente con esta materia, con el puntaje mínimo para ingresar en una prueba, digamos, también que se podría hacer a mitad de la carrera, y que esta prueba sea obligatoria y que además de ser, digamos, obligatoria y exigir estos puntajes más altos, también tengan, digamos, la posibilidad de sueldos mejores. En la prueba inicia en educación media participó el 15% de las más de 3.000 personas que se titularon en 2011 en lenguaje, comunicación, matemática, historia, geografía y ciencias sociales, además de biología, química y física. Se trata solo de 473 egresados. En cuanto a cómo enseñan lo que saben, el 35% se ubicó en nivel insuficiente, el 55% en aceptable y el 10% en sobresaliente. En la prueba de comunicación escrita, el 64% logra un nivel adecuado, mientras que el 36% no lo hace. Continuamos revisando informaciones más destacadas de la semana en Síntesis Parlamentaria. Les cuento que el diputado Gustavo Fundelaudi hizo un llamado al Senado para aprobar la ley Emilia. Esto luego que la justicia declarase culpable a Nelson Fariña por la muerte de la lactante Emilia Silva en enero de 2013. El parlamentario lamentó la decisión del Ministerio Público de mantener la pena solicitada en una primera instancia para Nelson Fariña como responsable del delito de conducción en estado de ebriedad que resultó en la muerte de la pequeña Emilia Silva. Esta sentencia demuestra que no hemos aprendido nada, que como sociedad no sopesamos la gravedad de conducir bajo la influencia del alcohol y sobre todo que el Parlamento no esté en sintonía con el sentir de la ciudadanía, dijo el diputado Gustavo Fundelaudi. Para el parlamentario esto envía una señal equívoca, una señal de impunidad, pues hablamos de un delito de extrema gravedad que terminó con la vida de una lactante y que detonó un dolor inconmensurable no solo en su familia, sino en todo el país.
Veo con rabia la incongruencia de nuestra legislación actual, la que permite que se generen situaciones de impunidad como esta, pues al dar un máximo de 4 años de pena remitida a una persona que iba con más de 2 gramos de alcohol en la sangre, lo único que hacemos es seguir avalando estas situaciones que deben ser erradicadas de nuestra sociedad. Y es que como uno de los líderes del proyecto que endurece sanciones para los conductores ebrios que causen lesiones graves o la muerte, la denominada Ley Emilia, el diputado Asbun recalcó que es urgente que generemos un cambio real que nos permita sancionar como corresponde actos tan reprochables e irresponsables como lo es conducir en estado de ebriedad. Lamentablemente los senadores no han permitido que este proyecto vea la luz. Ellos insisten en que las penas son muy altas y que deben reponerse los beneficios, lo cual considera el parlamentario Asbun un error. Desde Valparaíso, Radio Cámara Online, tu voz en el Parlamento. Desde Valparaíso, la capital legislativa de Chile, esto es Síntesis Parlamentaria. Les cuento que el diputado José Manuel Edwards, RN, se refirió al caso de LAN o LATAM en Argentina. Las autoridades argentinas le comunicaron a LAN que tiene un plazo de 10 días para desalojar el hangar del terminal de Aeroparques de Buenos Aires. Por ende, el diputado José Manuel Edwards dijo que en Argentina no existe el Estado de Derecho. Debido a la compleja situación, el CEO de LAN, Ignacio Cueto, tuvo que viajar de urgencia a Argentina para reunirse con autoridades trasandinas y también chilenas para tratar de encontrar una solución. La entidad que notificó a LAN fue el estatal organismo regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, que controla, fiscaliza los servicios que se prestan a los pasajeros y usuarios de los aeropuertos argentinos. En Chile, la medida que ha anunciado el gobierno argentino frente a LAN se ha visto en general como una iniciativa discriminatoria, incluso en la oposición argentina al gobierno, quienes señalan que solo se quiere perjudicar a LAN en favor de la estatal Aerolíneas Argentinas. Para el diputado José Manuel Edwards, RN, esto demuestra que en Argentina no existe el Estado de Derecho. Argentina muestra una vez más que no existe un Estado de Derecho, que se persigue arbitrariamente a todos quienes le hacen competencia a sus propias compañías, como las Aerolíneas Argentinas. Y la verdad lo que está ocurriendo es simplemente se lo están haciendo a LAN porque le está yendo bien y porque ha hecho las cosas bien. Entonces, cuando uno ve permanentemente que hay un ataque dirigido en contra de una empresa chilena, obviamente que a nosotros como chilenos y miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores nos importa y esperamos que la Cancillería tome las acciones correspondientes para hacerle ver la molestia al gobierno argentino. LAN Argentina está presente en el negocio de vuelos domésticos de ese país desde el año 2005, cuenta con 10 aviones Airbus A320 y en 2011 transportó 1,9 millones de pasajeros con una participación de un 30% en el mercado nacional. El año pasado inauguró la ruta Buenos Aires-Bahía Blanca, sumando un total de 14 destinos domésticos en la Argentina. Dentro de las ventas de la empresa, Argentina representa un 11%, luego de Chile un 25% y Estados Unidos un 20%. En ingresos, LAN Argentina también está en el tercer lugar del holding, con más de $600 millones de ganancia. Continuamos revisando informaciones. Les cuento que por 71 votos la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de acuerdo 769 presentado por el diputado Fernando Mesa del Partido Radical, que solicita al presidente de la República que instruya a los respectivos superintendentes de ramos correspondientes a servicios básicos a que entregan mayores facilidades de conexión y derecho por intermedio de las líneas 600. Una línea telefónica gratuita para emergencias y desperfectos e incluir información detallada en las boletas de la instancia donde recurrir en caso de reclamo son algunas de las propuestas planteadas por la Cámara. En el documento se indica que es de vital importancia el buen equipamiento de las empresas que proveen dichos servicios, además de la existencia de equipos de contingencia y resolución de problemas técnicos que permitan dar oportuna solución a las necesidades de los clientes y usuarios. Agrega el texto que el procedimiento actual que ofrecen las empresas proveedoras de servicios básicos en caso de algún desperfecto o bien de atención de algún requerimiento de sus clientes es el servicio de call center mediante las líneas 600, indicó el diputado Fernando Mesa del Partido Radical. Los clientes, los usuarios, tienen que hacer llamados para reponer estos servicios y lo hacen a una línea 600 que está absolutamente colapsada muchas veces, les dejan en espera largos minutos, gente del campo que gasta su tarjeta de prepago, telefonía celular,
Y por fin están pagando para que una empresa que ha cometido un error en el suministro de la energía eléctrica o del agua potable atienda a sus requerimientos. El diputado Juan Carlos Latorre de la ADC dijo que el proyecto de acuerdo va en la línea correcta. Yo creo que este proyecto de acuerdo incide en la necesidad de que los ciudadanos chilenos puedan tener efectivamente una información adecuada de parte de las empresas que le prestan servicios básicos, como son de electricidad, agua potable, gas u otros. Y en ese sentido me parece que este proyecto está en la línea correcta. Por otro lado, precisa la iniciativa que la falta de información impide que los usuarios puedan recurrir a otras instancias superiores para poder exigir soluciones en caso de sentirse vulnerados en sus derechos, lo cual los mantiene atados a la única opción que es la línea de atención telefónica, la cual muchas veces no resuelve sus problemas y además les significa un costo asociado. Radio Cámara Online, nuestras noticias son tus noticias. Y en el caso del Instituto Nacional de Estadísticas y el Censo, les cuento que el integrante de la Comisión Investigadora del Funcionamiento del INE, el diputado Ramón Farías del PPD, rechazó la ausencia del exdirector del organismo Francisco Lavé a esta instancia legal por la imposibilidad de contrapreguntar de los parlamentarios y encontrar la verdad en este cuestionado caso. En este sentido, el parlamentario dijo que el exdirector del INE fue cobarde al no asistir a la instancia investigadora. Lamentable, consideró el diputado Ramón Farías del PPD, la inasistencia del exdirector del INE, Francisco Lavé, a la comisión investigadora sobre las irregularidades en el censo 2012, sobre todo porque inicialmente Lavé había acordado asistir, pero finalmente optó por entregar sus descargos vía escrito. El diputado PPD, integrante de esta instancia legal, dijo que no es lo mismo entregar una carta sin la posibilidad de contrapreguntar, una actitud a su parecer cobarde que demuestra que no posee las herramientas necesarias para testificar. Que él no tiene tampoco las herramientas personalmente como a poder reafirmar sus propios dichos. Yo creo, insisto, que es una reacción bastante cobarde de parte del señor Lavé al no querer enfrentar como el resto, digamos, de los testigos o de las personas que han ido a testificar a la comisión y nos han dado su visión. Lo importante para nosotros era y es contrastar la visión que tienen los funcionarios, el actual director del INE versus el exdirector del INE. El diputado Farías dijo que con el tiempo al exdirector del INE le ha costado sostener su verdad. Y ese edificio se le empezó a caer de alguna manera. Y al caerse de ese edificio él se da cuenta de que es muy difícil poder sostener esta verdad, entre comillas, que él tiene, que es una verdad bastante relativa y en donde todo el mundo sabe, se da cuenta y con hechos técnicos además se ha demostrado de que está equivocado. Y yo tengo la sensación de que efectivamente él decide, digamos, dar un paso atrás, no seguir dando entrevistas, sobre todo después de, yo diría, las últimas que dio en la tercera, en Tolerancia Cero, en donde se ve un personaje que está obnubilado por su propia verdad. Por su parte, el presidente de la Comisión Investigadora del Funcionamiento del INE, el diputado Juan Carlos Latorre de la ADC, indicó a la tercera que el interés de esta comisión era poder contar con su testimonio en forma personal, pues no cabe duda que hay una serie de preguntas, especialmente después que él afirmara que todo se hizo bien y que hubo razones de tipo político para desacreditar el censo 2012. La diputada Andrea Molina de la UDI dijo que los colegios que contraten a condenados por pedofilia deben hacerse responsables. La parlamentaria se refirió a la multa a 6 colegios por trabajar con condenados en el registro de pedófilos. La Fiscalía Nacional confirmó que a fines de marzo la superintendencia les envió la información de los 6 inhabilitados que estaban contratados por colegios. Sin embargo, su investigación actual es sobre 11 personas vinculadas a presuntos ilícitos de quebrantamiento de inhabilidades y casos de condenas de pedofilia que trabajan en colegios. Los casos están siendo analizados desde mayo por fiscales adjuntos, manifestó la tercera María Angélica San Martín, directora subrogante de la Unidad Especializada de Delitos Sexuales del Ministerio. Ante esta situación, la diputada Andrea Molina de la UDI dijo que es necesario saber a quién se está contratando en un colegio. Bueno, yo creo que eso lo único que hace y demuestra y ratifica la necesidad de que nosotros tengamos el antecedente previo de a quienes estamos contratando y que esto sea obligatorio. ¿Por qué? Porque ya veíamos que una directora o un director de un recinto
en este caso un jardín infantil, etcétera, no se hace responsable en su minuto de lo que pueda pasar al interior y se les despide y no tienen responsabilidad penal. Es decir, para la parlamentaria de la UDI es preciso que los colegios o jardines se hagan responsables si contratan a una persona condenada por pedofilia. Aquí esto no puede ser tan gratis, o sea, aquí tenemos que tener responsabilidades. Si yo soy la que está a cargo de un jardín infantil y estoy contratando a mi personal, no puedo contratar personal que tenga antecedentes de pedofilia o que tenga desviaciones sexuales, etcétera. Según la información dada a conocer, 6 de los involucrados presentaban condenas por delitos sexuales en contra de menores de 14 años, lo que los inhabilita de por vida para trabajar con niños, y 5 por abusos a mayores de esa edad, por lo que su inhabilidad es temporal. Una situación extrema fue detectada en San Bernardo, donde la persona habría estado contratada por el mismo colegio donde años antes cometió un abuso sexual, hecho que obviamente no puede ocurrir. Radio Cámara Online, la radio de la Cámara de Diputados. Finalmente les cuento que el director del Sename cuestionó la metodología de encuesta de la UNICEF y el Poder Judicial. Esto es la comisión investigadora. Rolando Melo asistió a la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados, donde expuso sobre los problemas que presentan hogares del Sename tras el informe elaborado por el equipo de la jueza Mónica Geldres. El director nacional del Sename, Rolando Melo, asistió a la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados en su calidad de investigadora por los problemas detectados en los hogares de menores, esto tras el informe elaborado por el Poder Judicial y la UNICEF, que habla de denuncia incluso de delitos sexuales. El director del Sename, Rolando Melo, cuestionó la metodología utilizada en la elaboración de esta encuesta y aseguró que la institución no estaba en conocimiento de la construcción de este cuestionario. Si bien dijo no critica la metodología, señaló que no participaron de ella. No es que critiquemos la metodología, no participamos en ella y sí, claramente cuando aparece un niño en situaciones de anonimato absoluto y sin reacción en el momento, queda un desfase importante para poder reaccionar y después poder saber quiénes son los niños. Nosotros preguntamos si podíamos saber y dijeron que no, porque eran unas encuestas anónimas y por lo tanto no se podía determinar quién era el niño el que había contestado. El director nacional del Sename, Rolando Melo, agregó que cuestionaron que por medio de los datos obtenidos no se hubiese podido tomar alguna medida inmediata. Nosotros dijimos en 3 oportunidades en esa reunión que no estábamos de acuerdo en la manera en que se había realizado o se había aplicado el cuestionario, porque entendíamos que era necesario poder reaccionar de manera inmediata frente a una violación importante, intervenir o tomar las conducciones respecto de o hacer los llamamientos al director del proyecto, del programa, de la residencia, para que terminaran con las vulneraciones o se normalizara alguna situación que pudiera quedar develada en la respuesta a un cuestionario y que podía ser chequeado si era efectiva o no también en esa residencia. La diputada presidenta de la comisión investigadora del Sename, María Angélica Cristi de la UDI, se preguntó si una mayor cantidad de hogares ha impedido una buena fiscalización. Que de mi punto de vista, al haber abierto, como quien dice, la posibilidad de que tantas personas pudieran acogerse a ser sostenedores, en alguna forma no ha significado tener estos 200 y tantos o 300 casi hogares que hacen mucho más difícil la fiscalización. De hecho, antes habían mucho menos hogares, entre los hogares de Carabineros, Mi Casa, fundaciones de que llevan muchos años y que han sido reconocidas desde siempre como instituciones de apoyo a la infancia desprotegida. Según indicó el director del Sename, Rolando Melo, durante las visitas que llevaron a cabo los jueces de familia a residencias del Sename, se solicitan entrevistas con niños, pero nosotros no sabíamos de la construcción de ese cuestionario, ni de la metodología de la aplicación, ni del resultado de este cuestionario, ni la tabulación que se hizo en definitiva. Igualmente señaló que personal del Servicio Nacional de Menores no podía estar presente durante las entrevistas. Radio Cámara Online, la radio de la Cámara de Diputados. Con esta información nos despedimos del síntesis parlamentaria de la presente edición con lo más descargado de la semana. Nos vamos a reencontrar posteriormente con las informaciones, las noticias y la noticia de último momento si así lo amerita. Antes revisemos los principales hechos que usted conoció hoy en síntesis parlamentaria. Más del 80% de los egresados de pedagogía no rindieron prueba inicia. Diputados Buni hizo un llamado al Senado para aprobar la ley Emilia. Parlamentario Edwards Ilán, en Argentina no existe Estado de Derecho. Plantea medidas para mejorar la atención a usuarios de servicios básicos. Parlamentario Farías cree que el exdirector del INE fue cobarde al no asistir a la comisión investigadora.
Diputada Molina dijo que los colegios que contraten a condenados por pedofilia deben hacerse responsables. El director del Sename cuestionó metodología de encuesta de UNICEF en comisión investigadora. Ha sido todo por hoy. Ha sido un gusto nuevamente estar junto a ustedes dándoles a conocer lo más destacado de la semana en Síntesis Parlamentaria. Un abrazo, que esté muy bien. Radio Cámara Online presentó las noticias destacadas de la semana en Síntesis Parlamentaria. Esta fue una producción de la Radio de la Cámara de Diputados de Chile.